Si hay que orquestar, se orquesta, pero orquestar para nada es tontería. ¿Sabes quién decía eso, no? Los aristogatos. Correcto. ¿What? Buena referencia, sí. Los aristogatos, la mejor referencia del mundo. Eso no era Cruz y Raya. ¿No estáis como nerviosos después de 3 semanas? Qué ilusión, ¿eh? Ha sido el tiempo que más tiempo hemos estado separados de nuestra audiencia. Sí. Sobre todo, no, además era un pico brutal de demanda, tío. Sí, está la eso gente es. empezando a dar por saco con. Se han enterado que estás casado y claro, eso ha sido. ¡Buah! Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Heavy Mental. Como siempre, un placer estar aquí con dos de los mayores subnormales del hemisferio norte. ¿Cómo estás, David? ¿Cómo estás, Miki? ¿Qué tal, compañero? ¿Qué tal, señor? ¿Cómo estás? Oye, el mejor piropo que me han dicho, yo creo que en esta década. Pues es que tú te mereces eso y mucho más. Acabar el lunes con este piropo da subidón, ¿eh? A mí me... Exactamente. Además del hemisferio norte, joder, todo el mundo sabe que los listos están en el sur. Nueva Zelanda al poder. Bueno, chavales, hoy tenemos para variar temazo. Con lo cual, ahora mismo, ese redoble, Miki. Capítulo 15. ¿Es de posmodernos apoyar al malo de Cobra Kai? Ahí lo tenéis. Me encantan estas mierdas, tío. Me he quedado de pasta de boniato. He leído el título hace 35 segundos y ya no me acordaba y me he quedado otra vez de pasta de boniato 35 segundos después. No hay ningún problema. Nosotros somos conscientes que la calidad de tus intervenciones son inversamente proporcionales a cuánto te las preparas. Así que entramos en ese terreno ya sin ningún tipo de problema. Está comprobado, amigos, empíricamente. Hoy vamos a hablar de posmodernidad. Hoy vamos a hablar de esa cosa que es alucinante porque el pedazo de investigación que me he pegado no me he podido reír más en muchísimo tiempo. Madre de Dios bendito, qué pisto tiene la gente con la posmodernidad. Lo de Cobra Kai lo tiene un poco más claro, pero tampoco es que lo vayan a tener mucho más claro. Pero con el tema de la posmodernidad es algo que yo me he encontrado. No sé cuál es vuestra experiencia al respecto después de sumergiros. Mi experiencia, me estás preguntando. Experiencia como posmoderno, Miki, ¿qué tal es? Me encanta que Javi se plantea Miki, de verdad. te preguntaría algo así como: posmoderno, ¿qué te suena a ti, Miki? Y a partir de ahí ya empezar a hacer conexiones A huevo mentales. frito, la verdad. Exactamente. Es lo único que ya se aprecia. Pero yo sé que la gente con estudios y con familia respetable, como David, por ejemplo, o los mongólogos como yo, nos lo hemos currado. Y es absolutamente fascinante todo lo que me he encontrado. Pero me gustaría, antes de nada, saber tu opinión, David. ¿Qué te has encontrado después de todo el pisto que hemos estado hablando sobre la parte de posmodernidad? ¿Has podido llegar a saber exactamente qué es la posmodernidad? Porque yo, la única definición a la que he llegado es que es una cosa a la que la gente le echa la culpa de lo que pasa ahora mismo, que no le gusta. Entonces, he encontrado alegatos contra la posmodernidad viniendo de ultraderechistas, argumentos contra la posmodernidad viniendo de la izquierda, argumentos contra la posmodernidad que vienen de la teología, argumentos contra la posmodernidad que viene de la arquitectura. O sea, es una cosa impresionante. La posmodernidad. Pero entonces, espera, Javi, una cosa. Entonces, ¿hay alguien a favor? De acuerdo. Carmen de Mairena. ¿Hay alguien a favor? ¿Quién está ahora mismo a favor de la posmodernidad? Tengo aquí una lista que incluye efectivamente a Porrera de Jerez, Carmen de Mairena y un torero al que le falta un brazo. El tío ese que quiere ir a Raticulín, ¿no? Exactamente. Y Carlos Latre, que pasaba por ahí, se puso para imitar. Exactamente. Y un primo lejano de Camilo VI, que no le conocía bien, pero que de vez en cuando le veía cuando pasaba por el pueblo. O sea, todo el mundo está cabreadísimo con la posmodernidad, que me parece fascinante. Y por otro lado, tengo la sensación de que nadie tiene ni puta idea de qué es la posmodernidad. Entonces es una cosa que es un típico tema para Heavy Mental. Vale. Así que, David, por favor, sí, a ver, ábrenos los ojos. Yo como soy un tío ordenado, para profundizar en la posmodernidad,
me he tenido que meter en la modernidad, ¿no? porque si yo digo, ¿dónde está el orden? Efectivamente. Vale, entonces, porque además la posmodernidad sí que curiosamente ha salido más en conversaciones, pero digo, espera, la modernidad, espérate, ¿dónde está el tema, ¿no? Entonces, bueno, profundicé un poco más en el tema del modernismo, ¿no? Es decir, corriente de pensamiento, y como casi siempre, corriente de pensamiento que luego es como que se disipa, ¿no? En corrientes culturales, corrientes sociales, corrientes filosóficas, corrientes en todos los sentidos, que se desarrolla siglos XVII, XVIII, más o menos, y está como muy fundamentada en el racionalismo y Descartes y demás, ¿no? O sea, como que el pensamiento y la parte racional es lo que marca, digamos, este eje, ¿no? Y empiezan a surgir, que además me acordé mucho del capítulo del episodio de las utopías, ¿no? Empiezan a surgir por grandes utopías, ¿no? Y donde hay grandes ideales y hay un gran optimismo y podemos cambiar y todo se puede y confianza en la ciencia y en la razón y digamos que eso marca ese territorio. Claro, ¿qué ocurre con el tema de la posmodernidad? Pues es literalmente el efecto contrario, ¿no? Es así como una, vamos a decir, reestructuración, ¿no? o movimiento que va en contra de todo lo que se creó. Pues principalmente porque se intuye o se descubre o se empieza a ver de forma tangible que los grandes ideales, ¿no? No sé, el sistema socialista comunista, la caída del muro de Berlín, las diferentes guerras mundiales que ocurren precisamente por grandes ideales, ¿no? Claro, se empieza a ver que realmente todos estos ejes empiezan de alguna forma a caerse y empieza a haber como un periodo de desilusión. De hecho, el posmodernismo está muy vinculado con la desilusión y la falta de optimismo y decir no puedo hacer nada, por lo tanto dejo de alguna forma de preocuparme por los grandes ideales sociales y humanos y de alguna forma empiezo a potenciar los míos como individuo. Entonces todo empieza a girar en torno a el individuo de forma, pues eso, de consumo, del hedonismo. De hecho, me gustó mucho cuando estuve investigando que el ser mitológico, ¿no? o el personaje mitológico de alguna forma se identifica con el modernismo, es Prometeo, teóricamente, ¿no? Por aquello de ir contra Zeus y el progreso de la humanidad y demás, que muchos han dicho que no es Prometeo, sino Sísifo. Básicamente ¿no? la metáfora de yo voy con mi piedra empujándola por la montaña y siempre caigo y siempre tengo que volver a levantarla, ¿no? Pues en el caso, por ejemplo, del posmodernismo, digamos que perdón si se oye por ahí una perra dando... Bueno, quiere contribuir al podcast, ¿sabes? David, no. Que la gente tendría que pensar que es un efecto de postproducción de nuestra mesa de realización. Ni que está pinchando DJ con... Bueno, ya se está. Ojalá lo hubieran pensado. Esa feature. No, el caso es que el caso del posmodernismo es Narciso, ¿no? O sea, todo gira en torno a ese personaje, el tema más narcisista, y todo empieza a ser relativo. Es decir, dado como que nada es... digamos, no hay grandes ideales, no está la parte de razón y la parte de ciencia, sino todo depende de mí. Yo tengo mi propia opinión y soy totalmente subjetivo con lo que me pasa. No existe la verdad, sino un conjunto de alguna forma de, digamos, interpretaciones o visiones, y a partir de ahí empieza el gran relativismo extremo. Eso es lo que, así, in a nutshell. Mira, yo de la modernidad solo sé que era gente enrollada y relativamente estructurada y pragmática, ¿vale? Es de lo poco que sé. Y creo que me quedé con buena, más o menos, porque ha dicho David, creo que voy atinado. Pero de la posmodernidad, que iban de modernos sin serlo, porque son posmodernos, con lo cual tal, que efectivamente eran mega hedonistas, ¿vale? Y luego, lo último, y no sé si más o menos importante, es que todo es como que promulgan lo emocional y afectivo, ¿no? Entonces, claro, eso ahora tiene sus rollos, ¿no? Porque es verdad que, claro, en el momento en el que se daba culturalmente, pues era un momento de explosión, ¿no? De eclosión, donde todos necesitaban como generar una sensación exacerbada de necesitamos expresarnos, ¿no? Y yo creo que la demostración empírica de eso es que si te fijas, la modernidad sí afecta a gente del ámbito de la ciencia, ¿no? Matemáticos, filósofos, científicos, físicos, perdón,
Y es verdad que la posmodernidad es tangencialmente o es tangencial con los filósofos, pero ni los físicos ni los matemáticos prácticamente participan de ella. ¿Por qué? Porque pasa de ser un conocimiento de la realidad o de lo abstracto en el buen sentido, ¿no? De lo racional, de lo numérico, haciendo un reduccionismo muy grande, ¿vale? De lo numérico a lo empírico, lo emocional. Y claro, ahí el físico y el matemático o el químico no encuentra su lugar de partida, ¿no? Y yo creo que ese es un caballo muy, muy interesante de cómo quizá, de hecho, por eso mismo encaja, ¿no? Que sea una corriente inversa. Porque incluso el tipo de perfiles es totalmente... Obviamente, pues sí, siempre está, como decíamos, el filósofo, ¿no? Que está ahí a caballo entre el mundo de las letras, el mundo de las ideas, el mundo de las teorías y el mundo de la ciencia, ¿no? Javi. A ver, primero vamos a intentar acotar un poco los diferentes campos en los que hay reconocida una intervención de la posmodernidad. Como estábamos comentando, la mayor parte menciona la posmodernidad para cagarse en ella. Una cosa que a mí me ha parecido fascinante, que haya algo que realmente aúne a tantísima gente. Hay una posmodernidad, digamos, clásica que afecta a un montón de campos, que incluye la arquitectura, que incluye la pintura. Podríamos hablar aquí de cómo viene, una vez ya que hemos pasado los impresionistas, Cézanne se mete en otra historia, Picasso viene y se mete en otra historia completamente diferente, en el que ya se había logrado, ha aparecido la fotografía, no hay nada que se pueda pintar que sea más verosímil que una fotografía, y entonces, digamos, el arte y la pintura se tienen que ir por otros caminos completamente diferentes, que van y aparece todo el arte moderno y todo este tipo de cosas. Normalmente, cuando la gente habla de posmodernidad, se refiere a la posmodernidad desde el punto de vista filosófico. Y efectivamente, como ha mencionado Miki, aquí hay un problema, porque si la modernidad, como has dicho tú, David, digamos que de alguna manera iba encaminada hacia el mayor conocimiento, una serie de certidumbres, el progreso, las metas y todo este tipo de cosas, la posmodernidad lo que viene es a decir que todo es una puta mierda, que de todo se duda por completo, que nada de lo que tenemos tiene la más mínima certidumbre y que básicamente hemos estado haciendo gilipollas como humanos, y que lo único que nos queda es centrar en nosotros mismos y efectivamente dedicarnos a nosotros mismos y al resto del mundo que le den por saco. Aunque esto me recuerda un poco, o sea, este enfoque, ¿vale? No tu punto, hacia la conversación que ya tuvimos sobre hablar del pasado y criticar nuestros fantasmas, problemas, situaciones del pasado, ¿no? Hemos mencionado diferentes aspectos de la posmodernidad sin mencionarla explícitamente en diferentes programas. Como decía David, en el tema de las utopías, pero cuando hablamos de simulación, la simulación es un tema clarísimo del discurso de Baudrillard, que es uno de los principales posmodernos, que básicamente dice que la realidad, ¿qué cojones es la realidad? La realidad es un constructo y sobre él estamos empezando a trabajar también. Cuando hablamos del happy flowerismo y digamos de alguna idea pues es también otro síntoma de la posmodernidad. O sea, en general, dentro de lo poco que hay que hila a todas las diferentes tendencias a las que se le achaca la etiqueta de posmoderno, está un poco una negación de la realidad, de una negación, digamos, o una puesta en duda de la realidad. Y yo creo que ese es uno de los grandes temas del siglo XXI. O sea, la puesta en duda sobre las cosas que consideramos todos. Cuando tú lees a Foucault decir que la razón es un régimen, o sea, un régimen de verdad, algo así como que de alguna manera, si tú dices que 2 y 2 son 4 es algo que está sujeto a discusión, pues es una manera casi paródica y casi excesiva de lo que viene la posmodernidad, que es un montón de muertes, ¿no? Es un montón de llamamientos al fin a determinadas cosas que casi tenemos como interiorizadas, ¿no? Un poco el fin de todo. Foucault habla del fin del ser humano. Recordaos que también hemos hablado de Foucault en otros episodios de Heavy Mental,
y hemos recordado que era un gran muchacho y un gran amigo de los niños en todas sus modalidades. Yo por un momento creía que decías Fukuoski, dicho. No, Fukuoski, Alfredo de Oces, gran hombre, mejor persona, buen amigo. Pero claro, Braudillar viene y dice, mira, que es que la realidad es una puta mierda, que vivimos en una simulación, que toda la percepción que tenemos de la realidad nos va a venir para tomar por saco y que nos vamos a la mierda. Y que en el paper, el manifiesto fundacional de todo lo que tiene que ver con la posmodernidad, que es el de la condición posmoderna, un informe de conocimiento de Lyotard, que es prácticamente el primero que menciona el término en el 78 y el 79. Lyotard dice que se van a la puta mierda los 4 grandes relatos que confirman casi la civilización occidental. Que se va a la mierda el cristianismo, que se va a la mierda el iluminismo, que se va a la mierda el marxismo y que se va a la mierda el capitalismo. Que en general todas las cosas que tienen una visión teleológica, o sea, que tienen un fin, o sea, que tienen inevitablemente van a terminar con un determinado tema, o sea, el marxismo con la victoria del proletariado, el capitalismo con la victoria del libre mercado, el iluminismo con que todo el mundo termina aceptando a la diosa razón como cosa y el cristianismo con la siguiente venida de Cristo en la tierra, que son todos filfas y que dejan de valer para tomar por el saco y que desaparecen los grandes relatos para ser sustituidos por los pequeños relatos que incluyen pequeñas realidades de pequeñas cosas que afectan a pequeños colectivos. Se va a la mierda la lucha de clases, se va a la mierda los grandes luchas que, digamos, de alguna manera hemos tenido en la cabeza como humanidad. Se ponen todas en solfa y se ponen todas en duda. Y joder, esto es un tema como muy nihilista, ¿no? Como muy destrozador de un poco de todo. ¿Cómo veis vosotros un planteamiento que, digamos, de alguna manera es tan pervasivo como es una cosa como casi infantil, ¿no? Como el no a todo de lo que ha habido antes, no a todos los pilares sobre los que, digamos, se ha construido la humanidad y, digamos, que de poner en duda las cosas sobre las que podías pensar que la raza humana sí estuviera un poco de acuerdo. O sea, a ver, ¿tú cómo lo ves? Sí, o sea, a ver, yo quiero decirte, yo también por contestar a tu pregunta rompiendo una pequeña lanza, ¿vale? A favor del posmodernismo, así me voy a meter en mi prever berenjenal de hoy. Por romper una pequeña lanza, o sea, yo creo que los grandes ideales y, digamos, las grandes cosmovisiones, ¿no? Que queremos de alguna forma o se querían llevar a cabo, hay mucha gente que sigue queriendo llevar a cabo, ¿no? Pero, por ejemplo, una que tiene que ver con el marxismo, el comunismo, otra que tiene con el capitalismo o la parte más religiosa, de alguna forma, se puede pensar que estábamos atrapados en esas cosmovisiones. Es decir, no era imposible salir de ellas por muchos motivos, porque no había alternativa, por presión social, por diferentes ejes, ¿no? Yo creo que hay el contramovimiento del posmodernismo, sin llevarlo al extremo y a la especie como del relativismo radical, ¿vale? Me parece muy interesante porque empieza a cuestionar cosas como incuestionables, ¿no? Y empieza como a derribar diferentes barreras y a abrir otras posibilidades, ¿no? Que tienen que ver... La religión, por ejemplo, en ciertos estratos o en ciertos países donde eso era incuestionable. Sí, bueno, la religión y fíjate, y por ejemplo, diferentes, vamos a decir, libertades o diferentes, vamos a decir, sistemas binarios que se derrumbaban por ir a un espectro un poco más gris, ¿no? Por ejemplo, el tema, yo qué sé, de la identidad sexual, por ejemplo, ¿no? Empiezan a surgir cosas que eran totalmente impensables, ¿no? Y el hecho de cuestionar y plantear lo anterior y decir, no, perdonad, no hay ninguna verdad, no existe esto binario, no existen 4 sistemas, no existen 2 finales, sino vamos a cuestionar absolutamente todo. Entonces, a mí este cuestionamiento, que evidentemente si lo llevas al punto extremo del relativismo extremo y de que no existe la verdad, lo que ha ocasionado, pues yo creo que una falta de, vamos a decir, de propósito, si lo hay en este mundo, pero digamos que hay una crisis, ¿vale? Una crisis de identidad y propósito en general. Sin llevarlo a ese extremo, yo creo que ha, derribado barreras que a mí me parece bien haberlas derribado y haber dado otros horizontes para poder elegir, ¿no? Por romper ahí un poco una lanza en este punto.
O sea, a mí hay algo que me, me crasea un poco el cerebro del posmodernismo, y es que es como el inicio a la vez del capitalismo y el fin ideológico del comunismo, ¿no? Es decir, hablamos, por favor, de ideología económica, ¿vale? No de ideología política. Esto yo creo que es importante, ¿no? De una ideología social, ¿vale? No de modelos de Estado, ¿vale? Para que nadie crea que aquí que soy un fascineroso fascista boxiano, ¿vale? Que no lo eres. ¿A que no? No, no. A mí ¿Y Vox se me queda de foto centro con Santiago izquierda. Abascal en traje de baño o qué? A mí Vox se me queda de centro izquierda, todo el mundo lo sabe. Son un poco. A mí me parece comunistas. Perdóname, efectivamente, tienen más que ver con Ramiro Ledesma y con lo que era De la hecho, Falange auténtico, que era una especie de socialismo utópico. De hecho, a mí Ciudadanos, vamos, me parece un partido de izquierda, vamos, marxista-leninista. O sea, donde hay gulags, donde te condenan a ver vídeos de 7 vidas con Tony Cantó. Eso es. No, o sea, yo me refiero un poco conceptualmente porque al final el posmodernismo, claro, defiende el rollo de Carpe diem, vamos a vivir, vamos a disfrutar, vamos a no sé qué, ¿no? X, ¿no? El enfoque este. Pero a la vez, eso que es súper el yo, ¿no? Como decíamos, súper, entre comillas, enfoque socialista y algo muy homogéneo, ¿no? Muy de comportamiento social, de hay que disfrutar, hay que vivir, hay que tal, a un comportamiento en donde también se fomenta por esa misma vía social el me tengo que cuidar yo, y para cuidarme yo, pues se incrementa, entre comillas, el consumo propio versus el consumo comunitario, ¿no? Es decir, al final, a mí me supone como un remix, ¿vale? O una mezcolanza de dos sistemas económicamente antagónicos que claramente, pues en esa época conviven. Yo creo que, joder, ¿qué va? De los 70 a los 80, obviamente todos sabemos que de los 70 a los 80, por ejemplo, en países como España, y es la realidad, había dos modelos, el modelo franquista y a la vez el modelo del destape, y era dos modelos reales que corrían en paralelo y que de hecho gracias a eso pues desemboca, por un lado, transición, bla, 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 capitalismo exacerbado, Unión Europea, capitalismo tal, y en paralelo, como bien decía David, libertad ideológica, libertad sexual, libertad tal, y han corrido en paralelo, si bien los dos nacen de dos enfoques sociales totalmente distintos, ¿no? Y quizá la base es la libertad, la palabra libertad, es decir, el que es de un lado pues ha ido hacia un lado y el que es del otro es del otro, pero es como que son una mezcla, una eclosión de la libertad de los dos caminos, ¿no? Que, joder, me parece súper interesante, ¿no? Fíjate, ahí o sea, yo creo que el posmodernismo, una de las grandes características tiene que ver con la contradicción. Es decir, tú puedes vivir una contradicción y apoyar una cosa y apoyar la contraria, y la pluralidad. O sea, es decir, de alguna forma tú vives en una especie como de múltiples realidades que muchas de ellas son contradictorias entre sí, ¿no? Quizá si nos vamos a la parte de modernidad, tú de alguna forma tenías un canon, ¿no? Es decir, estabas construido de cierta manera y era imposible, si estabas con ese foco, que tuvieses otro foco, o si de los 10 factores en los que tú creías, el noveno pues no podía ser otro que ese, porque ya estabas en ese canon, ¿no? Aquí empezamos a vivir en un mundo de contradicciones y de pluralidad en cuanto a... Bueno, ahí viene un poco el tema de Bauman, ¿no? La modernidad líquida, en el sentido que puedes cambiar constantemente, no existe una forma, no existe una estabilidad, ¿sabes? Te mueves un poco en ese punto. Es que además yo tengo la sensación de que la gente achaca al posmodernismo cuando se atacan sus creencias fundamentales. O sea, el posmodernismo es como el mayordomo de las novelas policíacas, ¿vale? Cuando alguien resulta que dice que la religión es una puta mierda o que el marxismo es un tongo, la culpa es del posmodernismo que ha introducido la duda en la cabeza de la gente. Y a mí en ese sentido, yo personalmente no es que vaya a romper una lanza en favor del posmodernismo, pero también a mí me parece que introduce una serie de reflexiones encima de la mesa que bien aprovechadas están muy bien y que cuando las coge un subnormal devienen en gilipolleces. A mí, por ejemplo, hay un tema sobre el que me gustaría en algún momento dedicar un heavy mental, que es el pensamiento en blanco y negro. Dutton, el de The Wisdom of Psychopaths, tiene un libro buenísimo que se llama Black and White Thinking, algo así como pensamiento en blanco y negro,
sobre el que me gustaría, ya digo, dedicar algún día un programa, que es cómo nosotros estamos absolutamente programados para programar en términos de dualidades, en términos de esto es así o esto es asá. Y gestionamos putapénicamente los grises, como ha dicho David. Entonces yo creo que el posmodernismo nos introduce un poco más, paradójicamente, con su duda de la realidad, a cómo es la realidad en realidad. Porque la realidad en realidad es... O sea, a la duda, ¿no? A la duda, al gris, al ni tú ni yo. A la contradicción que decía David, que creo que es una gran definición, ¿no? A lo no discreto, ¿no? Pasas de un entorno discreto al continuo. Eso ¿no? es. Claro, ¿y no creéis que ahí ese punto es como muy crítico para que la rama científica no entre? Porque claro, es que la rama científica... Al astrofísico hay gris y el astrofísico le tiembla la canilla. Es que no, al astrofísico no le tiembla la canilla. Lo que ocurre es que en las ciencias duras no hay escuelas, no hay interpretaciones. ¿Qué es lo que ocurre? O sea, hay en los sitios donde hay escuelas, donde hay interpretaciones, tú ya sabes que va a haber temas contrapuestos. En psicología, en economía, en un montón de ciencias que no son ciencias duras, pero que pretenden ser duras, tú ya sabes que en el momento en que se abren las escuelas, la gente se va a matar entre ellas. Sabes que los freudianos se van a llevar a matar con los conductistas, y sabes que los freudianos se van a llevar a matar a los junguianos, a pesar de que vienen del mismo sitio, y es porque automáticamente pensamos en términos de dicotomías, ¿vale? Y normalmente la realidad es que si tú te pones a hablar con un votante de Vox y un votante de Juventudes Marxistas con leche desnatada, normalmente algunas de las cosas que dicen son correctas o tienen sentido. Otra inmensa mayoría de las cosas que dicen son gilipollas. Sí, pero bueno, ya por probabilidad, es decir, ya por probabilidad, a cualquiera que le des un micrófono, a cualquier tonto le des un micrófono, mínimo un 30% va a atinar, ¿sabes? Es como si a mí me dejas un examen tipo test. Es que eso es a lo que voy. Es alguna cuela. Pero nosotros tenemos ese dualismo en la cabeza, ¿sabes? Ese dualismo loco. De hecho, San Agustín, antes de ser católico, era maniqueo. Que el tema era esto es lo bueno, esto es lo malo, el principio del bien, el principio del mal, y San Agustín se pierde la fe en el maniqueísmo porque en el momento en que empieza a hacer preguntas sutiles a su sacerdote maniqueo, este le dice, mira chaval, tú déjate de complicarte la vida y lo blanco, lo negro, lo bueno, lo malo, no te rayes. No te rayes, efectivamente, déjame en paz, no me compliques la puta vida. Y la gente que se dedica a complicarse la puta vida, yo personalmente me tengo por una persona que se dedica a complicarse la puta vida. Entonces, a partir de ahí, yo debería tener una cierta simpatía. Y así es como Javi tuvo 3 maravillosas hijas. Exactamente. A partir de ahí es como yo de entrada me puedo declarar simpatía hacia un razonamiento que duda del canon, ¿vale? Lo que pasa es que, claro, la mera duda del canon no me parece que tenga suficiente valor. Si vosotros habéis visto, pues yo que sé, la composición esta de John Cage de 4 minutos 33 segundos, ¿vale? ¿Sabes? Sale el pianista, coloca el atril ahí, se dedica el primo de Nicolas Cage, ¿no? Efectivamente, por parte de madre, de los Cage de toda la vida. Sí, o sea, Nicolas Puerta, Nicolas Cage, Nicolas Jaula. Exactamente, primo de Bill Gates también. Correcto. Entonces, la movida es que llega un momento en que romper el canon por romper el canon está muy bien la primera vez, pero no digamos que de alguna manera trae pocas cosas encima de la mesa salvo el mero hecho de romper el canon. Que salga un compositor y no haga nada y termine saludando al cabo de 4 minutos 33, pues francamente lo encuentro muy interesante desde el punto de vista de ruptura del canon, pero no es algo que me quisiera poner en mi Walkman constantemente para oírlo, ¿vale? Entonces, el asunto es que yo cada vez estoy más convencido de la existencia, de la necesidad de lo que Mark Ritson llama el both-ism, el ambos lados, el considerar ambos lados, el considerar que es posible que si alguien se abraza de una manera determinada a un determinado tema en concreto, es porque tenga algún tipo de planteamiento que sea interesante y que posiblemente la verdad se encuentre en un sitio indeterminado al que ninguna de las dos dicotomías se adscribe, ¿vale? Y que de alguna manera puede tener más puntos de verdad. Yo cuando hablo del capitalismo... Pues pero ahí, Javi, abres un melón muy grande, tío. Sí, pero porque ahí abres un melón de ¿la verdad es subjetiva o es objetiva? Es la historia de mi vida. No, yo no ¿existe la verdad?
Claro. Yo no digo tanto, fíjate, eso es muy postmodernista, esto de negar la verdad. Yo no lo digo ahí, yo digo que Qué la, top somos. que la verdad se suele encontrar más a medio camino de lo que la gente se siente cómoda con ella. Y la verdad generalmente suele estar en sitios que implican darle mérito a alguna de las cosas que hacen los enemigos dicotómicos. Y que posiblemente las cosas se encuentren en alguna tonalidad intermedia de gris donde nadie se encuentra cómodo, porque todos hemos creado nuestros grandes pilares y nuestros grandes bloques y los de enfrente son enemigos brutales y muchas veces, incluso políticamente, la gente que se posiciona en el centro en realidad no respeta de verdad a la gente que se encuentra en ambos lados, sino que lo que quiere representar es una especie de tercera vía, que no es ni una ni otra, pero que en sí mismo es una postura. Yo creo que todo tiene que ver en general con lo mal que gestionamos la sutileza y lo mal que gestionamos los matices. Y a mí eso me parece un tema que si la posmodernidad lo ha traído encima de la mesa, me parece bien. Luego que se use para discutir si 2 más 2 son 4 o si 4 minutos y 33 minutos de silencio es algo interesante y eso tiene valor, ya es otro tema. Pero yo creo que la idea conceptual me parece interesante. Si tú te lees a Derrida, tú te lees a esta gente, en realidad lo que están haciendo es cuestionar si muchas de las cosas que nos tomamos como realidades no son producto de diferentes procesos de creación de la historia, de racionalización, de cosas que en realidad no están tan próximas a la verdad como ellos pretenden estar. ¿Vosotros cómo veis toda esta historia? Yo, fíjate, no puedo estar más de acuerdo contigo. O sea, yo además, cogiendo el caso de la canción del primo de Nicolas Cage. Y Johnny Cage, el de Mortal Kombat, también eran familia lejana. No, vamos a ver. Los Cage, todos sabemos que son los Cage de toda la vida. A mí no me rayéis. Que sí, los del barrio. Son primos de Gates y Johnny Cage también. Johnny Cage también. Bueno, a ver, espera un segundo. De hecho, técnicamente, Nicolas Cage tiene una peli, no sé si os acordáis, que es una de estas de búsqueda del tesoro, malísima. Son 3, es una trilogía, donde ellos apellidan los Gates. O sea que, ojo con hacer coñas que sea un primo de Bill Gates. Hostias, aquí hay una conexión. Vale, entonces, a mí siguiendo un poco de la línea de la canción de Cage, o sea, a mí me parece que el tema del posmodernismo, donde realmente dan bastante en el clavo en cuanto, por ejemplo, al mundo de las artes, es en intentar explorar y potenciar emociones, ¿vale? ¿Qué significa esto? Que de alguna forma empiezan a romper diferentes cánones establecidos en cuanto a la estructura musical, en cuanto a vamos a hacer experimentos, o por ejemplo el tema cinematográfico. De hecho, a mí, yo la verdad que empecé a profundizar bastante en el tema cinematográfico y cómo de alguna forma, bueno, análisis de películas que llevaban, digamos, las características postmodernistas al mundo del cine. Y me parece muy interesante encontrar, pues yo qué sé, películas que alteraban la estructura clásica temporal de peli. Uno de los casos más conocidos, Pulp Fiction, ¿no? Películas que de alguna forma dejan el final abierto. Eso antes era como, aquí concluye la peli, pues final abierto, ¿no? Que ponían, por ejemplo, el caso de Odio Cube. esas pelis, tío, que hijas de puta. Claro, pero es ahí lo interesante, ¿sabes? En el sentido de, mira, yo no te lo voy a dar todo machacado, no existe una narrativa única, no voy a darlo de alguna forma todo de manera estructurada, sino que lo voy a dar giros. Empieza a surgir la desmitificación de los héroes en pro de los antihéroes, que eso ahora vamos a la segunda parte luego. Pero me refiero que empieza a haber este rol de, mira, el héroe no es la persona perfecta, arquetípica y canónica, sino que realmente, oye, tiene contradicciones, tiene movidas internas, se equivoca, le pasan cosas, no es tan bueno como parece, ¿no? O no es tan malo como parece, ¿no? Y también empieza a surgir una línea que yo creo que poco a poco se ha ido radicalizando y de hecho quedaría esto para otro programa, que yo creo que también lo estamos haciendo, entre comillas, insensibles en muchos casos, que es extremar tanto violencia, violencia, la parte sexual, la parte de vocabulario, es decir, lo estamos llevando totalmente al extremo hasta un punto de hacerlo lo más explícito posible. Porque además yo creo que, claro, esta es una rueda que de alguna forma una vez que te metes, llega un punto en el que cuando alcanzas ya un cierto nivel de sensibilización te insensibilizas y necesitas más. Entonces necesitas más placer y más violencia y más explícito y más consumo y más no sé cuánto. Entonces te metes en esta rueda, que yo creo que estamos metidas ahora mismo,
que antes yo creo que por la propia estructura socioeconómica, incluso presión social, había como una especie de, vamos a decir, como punto, es decir, como que no había un consumo extremo, sino era como bastante más equilibrado. Y claro, pasamos a un punto donde, mira, yo lo que quiero es el autoplacer a mí mismo, la parte narcisista, es decir, pues oye, que me puedo comer no sé cuánto, que puedo ver no sé cuántas series, que me tiro 12 horas reproduciendo en Netflix uno tras otro, pues ya está, es como es mi rollo, ¿no? Claro, eso yo creo que lo que está haciendo en muchos aspectos es insensibilizarnos y querer más de más. Y yo creo que va a haber un efecto contrario. O sea, yo creo que va a haber un efecto resorte en el sentido de que, dado que el posmodernismo es un movimiento en contra del modernismo, creo que va a haber un efecto resorte. En plan de, chavales, nos hemos pasado de frenada. Hemos derribado todo lo que se lleva construyendo, en vez a lo mejor de replantearlo, construir sobre ello, lo hemos tirado abajo y no hemos construido nada nuevo al respecto de eso. Y yo creo que va a haber un efecto contrario, va a haber un efecto resorte de decir, mira, nos hemos pasado 3 pueblos, hemos llegado a los límites del postmodernismo, ¿y ahora qué viene? ¿Qué es lo que viene después del postmodernismo, ¿no? Sí, el posmodernismo, ¿no? Que, Ya, que joder, puede pero... ser volver a las raíces o algo O por el estilo. el remodernismo, ¿no? Volvemos otra vez a... Sí, pero no solo eso, o sea, siguiendo un poco el hilo que decía Javi, si el posmodernismo nos ha ayudado como de, pues, libertad, matices, ¿no? Que al final es algo positivo, o sea, yo creo que coincidimos, ¿no? Que en general es una apertura de miras, es un, bueno, tendrá como todas sus cosas negativas, ¿no? Pero es sociológicamente o intelectualmente más interesante, más abierto, más culturalmente, oye, pues tiene también su libertad, ¿no? Sus matices que ayudan a la gente a ser más creativa y tal, ¿no? No hay represión de ningún tipo, definámoslo así, ¿no? O hagamos esa reducción. Claro, o ahora llegamos a un punto en donde creas un postmodernismo donde es brutal, donde ya hay una libertad cojonante, libre albedrío, tal, o esa evolución, ¿sabes? Se queda corta. Problema, que esa libertad total también es problemática, ¿no? De hecho, esto yo creo que ya lo hemos hablado en algún capítulo, que al final que haya libertad es bueno, que haya libertad total dejas en manos del propio individuo. Había un par de capítulos que yo creo que hemos hablado tangencialmente de este punto, donde ya sabemos que el individuo per se no va a tomar siempre la mejor decisión, de hecho normalmente toma la incorrecta, ¿no? Con lo cual, el liberalizar al máximo la capacidad del individuo de hacer lo que le dé la gana, pues sí, o sea, a priori suena guay, pero también puede ser nefasto porque hay más conflicto social, más guerra, más hambre en el mundo, porque la gente se vuelve más tiburón de lo que ya es, o más hipócrita de lo que ya es, o más hija de puta de lo que ya es. ¿Por qué? Porque precisamente tienen más libertad de la que hay ahora mismo, ¿no? De hecho, joder, yo siempre me reconozco, y lo he dicho muchas veces, muy abierto, muy liberal en lo económico. Pero yo en lo social no siempre me considero un gran liberal. Lo reconozco y parece antagónico, pero considero No, es que el problema es que no estamos acostumbrados a generar matices. Yo cuando hablo del capitalismo hostiado estoy hablando exactamente igual. Yo soy netamente capitalista, pero considero que tiene una serie de vicios en los que cae si se le deja completamente... Tiene que haber un marco, un framework, ¿no? Un marco de trabajo. Tiene que haber algún tipo de zona gris intermedia en el que se intente... Unas reglas, ¿no? Unas reglas de juego, pero que sean de verdad, no claro. como las que tenemos ahora que te descojonas de risa, ¿no? Yo leí un artículo que me pareció interesantísimo, que lo vi en un tema de Radio Televisión Española, en el que hablaban de un tema y no mencionaban el posmodernismo, pero hablaban, por ejemplo, de los youtuberos de Andorra. Y lo que planteaban era una cosa que a mí me pareció interesantísima desde el punto de vista, y no mencionaban la palabra posmodernismo, pero era pura posmodernidad, ¿no? Ellos decían que si no estábamos, digamos, de alguna manera favoreciendo una cultura que despreciaba lo que hasta anteayer eran valores supremos, ¿no? Como la experiencia, la sabiduría, la capacidad de reflexión profunda, la serenidad, la madurez, y lo estábamos sustituyendo por una cosa como mucho más hedonista, mucho más juvenil, mucho más subnormal. Hablaba de que había gente que plantaba ya 30 años, que cuando nuestros padres ya tenían el piso comprado, siguen hablando para chavales de 14 y de 15 años. O sea, si de alguna manera habíamos caído en una especie de culto a la gilipollez, a la trivialidad, al narcisismo y al infantilismo. Y no se mencionaba en ningún momento la parte de posmodernidad, pero era otro tema parecido. Es decir, oye,
nos hemos cargado lo que nuestros padres tenían muy claro como valores, nosotros nos lo hemos fulminado. ¿Eso es bueno? ¿Eso es malo? Entonces, yo lo que estoy haciendo todo el rato es decir, mira, si tú coges los extremos y haces cherrymongering, lo que yo llamo coger específicamente el aspecto más estúpido de un contrario para identificarlo con la totalidad, pues por eso todo el mundo considera que la posmodernidad es una puta mierda, porque lo que hace es identificar las cosas que no le gustan de las cosas que son contrapuestas a sus propias creencias personales e identificar la posmodernidad con eso. Y yo creo que se han hecho cosas muy interesantes con la posmodernidad. Efectivamente, todo el debate de la sociedad líquida, todo el debate del sexo y las diferentes alternativas, a mí me parecen cosas y aportaciones interesantes, pero claro, también ha dado lugar a un montón de gárgaras infantiles y narcisistas que personalmente considero que van en la dirección contraria de lo que es el progreso de la humanidad. Entonces, yo personalmente no soy capaz de emitir un juicio diciendo posmodernismo bueno, posmodernismo malo, sino que es más bien como una herramienta que hay gente que lo ha utilizado para generar espacios de discusión donde no había más que canon, y hay gente que lo ha utilizado para relativizar y gilipollear con cosas bastante más sólidas. Entonces no tengo una opinión decidida a favor o en contra, sino que es más bien un tema utilitarista de si se usa bien o se usa mal. Sí, totalmente de acuerdo. Yo iba a decir, o sea, con respecto al tema de los youtubers y los tiktokers y instagramers y demás, claro, hay otro componente que deriva del postmodernismo, que es, dado que tú no te comprometes con una, vamos a decir, visión ilusionante, optimista y demás, que de alguna forma lo que hace es aceptas casi como una parte de vida de mortificación en un pro de un fin mayor, ¿no? Como no tienes ese eje, digamos que lo que premia poco a poco es como la gratificación instantánea, ¿no? Entonces, claro, el no vincularte con esos valores también te hace el comprometerte menos. ¿Por qué voy a comprometerme con algo si realmente puedo cambiar y puedo elegir y puedo hacer lo que me salga del pepino en cualquier momento, ¿no? Conecta con otro tema que hemos hablado ya en Heavy Mental, ¿no? Aquello de me prometisteis colonias en Marte y me disteis Facebook. Y claro, evidentemente. Sí, tal cual. Y vaya bajón. Incluso tienes a la gente más inteligente del mundo intentando montar algoritmos para que la gente haga clics. Es decir, estamos en ese punto. Y es tal cual. ¿Qué ocurre? Que el tema del compromiso también lleva y lo retroalimenta en un punto que es la ley del mínimo esfuerzo, ¿no? ¿Qué significa? No voy a comprometerme con nada, ¿para qué voy a hacer un esfuerzo si realmente puedo coger un camino muy fácil, ¿no? Claro, yo creo que eso llevado a un extremo, y ya, ojo, no me quiero meter con youtubers ni tiktokers, o por lo menos no con todos, porque hay gente que se le ocurra mucho, pero claro, empiezas a ver a peña que simplemente, ¿sabes?, moviendo los brazos y la cabeza y un pie, se empieza a ganar millones al mes. Entonces, claro, no sé si millones, pero vamos, cientos de miles de euros al mes. Entonces, claro, a partir de ahí viene también una crisis de estereotipos, una crisis de figuras de referencia, digamos, ¿no? En el sentido de que antes tenías la figura de referencia de en plan de, oye, yo quiero ser ese pavo que ha dado su vida por no sé qué, o yo quiero ser ese pavo. Bueno, o los futbolistas, que es que parece que no, pero los futbolistas han sido un estereotipo, un prototipo de persona a querer en los últimos 100 años, casi. Sí, bueno, y empiezas a meter también en el ciclo de la tele y la telebasura y de no sé qué, y empieza a ver con el ciclo que yo creo que se ha de alguna forma perpetuado en ciertos tiktokers, youtubers y demás, ¿no? Entonces, claro, yo creo que todo forma parte del mismo eje que yo creo que de alguna forma va a implosionar. Y de hecho, fijaros, yo creo que va a ir al efecto contrario, donde la gente va a querer, y esto es como súper irónico, pero va a querer más autoritarismo, más fundamentalismo y más conservadurismo. En plan de, sí, ese es el auténtico... Ojalá, mano dura, joder. Ese es el auténtico problema de la ley del péndulo, efectivamente. Mano dura. Bueno, David, gracias por hacer siempre vivo uno de los leitmotivs de Heavy Mental. Ningún colectivo... Ese es un gran programa de tele. Ningún colectivo sin ofender. Ahora ya no nos falta nada más que los tiktokers, los youtubers y tal nos pongan a parir. No, a ver, si hay que cagarse en algún tiktoker, se caga uno. Perfecto. O sea, no ningún colectivo sin ofender. Concretos. Personas concretas. Vamos a dejar... Está guay porque nosotros técnicamente, ¿qué somos? Podcasters. Efectivamente, porque alguien se querrá vengar algún día. Somos posmodernos, tío. Somos Posmoderners.
pero no lo admitimos. Es muy triste, muy triste. Hombre, yo muy creo que triste. quien nos siga a nosotros, claramente, si es de Justin Bieber Believers, pues de nosotros se llama Recuenkers, ¿no? Exactamente, exactamente. Son gente que han tenido problemas en la infancia, sus padres les pegaban y os han dado golpes soberanos. Vamos a dejar la filosofía barata y vamos al tema que realmente nos interesa aquí. Vamos a ver. Los que hemos tenido bullying de pequeños, los que nos han dado de hostias por gafotas y los que nos han puteado vivos, estábamos siempre nos quedaba volver a ver por enésima vez Karate Kid, donde el bully al final se llevaba una hostia en toda la boca que le reventaba el hocico y que te hacía salir del cine diciendo ole ay, ole ay, ole ay. Problema, viene la serie Cobra Kai y te das cuenta... Bueno, viene la Espera, posmodernidad. ¿spoiler o no? Primero. Viene la posmodernidad Espera, y nos jode spoiler o un no. relato clásico, un canon. Te das cuenta que Dani de Laruso es un soplapollas, que Johnny es el que mola, es el único que escucha música como es debido y que es el que vive la vida como es debido. Yo tengo una crisis, amigos. Yo acuso. Bueno, Javi, vamos a ver. Tú tienes varias crisis. Para empezar, tu edad. También, sí. ¿Vale? Luego para empezar. O sea, Sí, eso sí, para sí. empezar. Sí. Y luego, joder, si vamos a hacer spoilers de Cobra Kai, habría estado bien decir. No, pero no hay spoiler, no hay ¡Spoiler! spoiler. No, hay no hay spoiler, no No estoy hay diciendo spoiler. nada, no estoy diciendo nada. Estoy diciendo que qué ha pasado con mi Daniel Laruso que yo amaba. A ver, y yo creo ese que primero. yo odiaba y ya la hemos jodido, la posmodernidad me ha jodido la vida. Vamos Yo a creo dejarlo que claro. quiero contaros que es la primera vez que explícitamente me he preparado el capítulo con más de una semana de preparación, porque me he vuelto a ver las 5 pelis de Kung Fu Panda, de cómo se llame esto. De muerte en Torremolinos. ¿Cómo se llama esto? Sí, Kung Karate Fu Panda, sí. Kung Fu Panda de Karate Kid, Mortal incluida Kombat. la mierda que produjo Will Smith para que su hijo hiciera de actor. También me la ha tragado, vaya bazofia. Bueno, No la veáis, tenemos por que favor. decir que la posmodernidad también es la época de los remakes. En plan de, vamos a, No, a total. cargarnos lo anterior y vamos a hacer remakes de Exactamente. todo. Claro. ¿Por qué? Pero Porque ¿por nadie, qué? nadie se ¿Por puede qué? pegar. Había que ser? O sea, hay remakes que la pregunta clave es ¿por qué? Como Mourinho, ¿por qué? ¿Por qué? Claro. ¿Por qué? No, un pero es que remake? además, si os fijáis, Yo no lo en sí, entiendo. o sea, es No una lo historia muy triste, ¿no? Porque es un inmigrante japonés que se va a un sitio muy chungo de Estados Unidos, un chaval de familia desfavorecida, de padres divorciados, donde el padre pegaba a la madre y no sabemos si a él, con lo cual ya había problemas de violencia. O sea, es una mezcolanza, la historia en sí misma, aunque no te muestra todo eso, es una mezcolanza de hechos, ¿no? Donde él se gana la vida como puede, pese a ser un puto capo en su país de origen, del kung fu, el tai chi o lo que sea, o de todo a la vez. Y se gana la vida arreglando grifos y siendo un landlord. Bueno, un landlord no, siendo el que cuida al landlord, Sí, ¿sabes? sí. No sé, o sea. ya Sin para empezar, guardes de finca. Claro, un guardes de finca. O sea, ya te demuestra un sentimiento muy curioso de humildad, ¿no? De la fuerza también nace desde abajo, ¿no? Pese a cualquier problema, lo cual es súper interesante, ¿no? Sí, no, yo insisto que para cualquiera como yo que ha sufrido bullying de pequeño, esa era la película y ese era el arquetipo y ese era el viaje del héroe y ese era el Joseph Campbell y todas las cosas que hemos visto. Pero ¿en qué momento ha llegado la posmodernidad y de pronto Johnny es el que mola y el otro es un papanatas? No sé si es la edad, a lo mejor es que estoy en la crisis de los 50 y ya estoy jodido y ya no nada va a saber igual y ya no voy a poder comer jamón como es debido ni ya lo único que me queda en Yo la creo vida. que deberías comprarte un Tesla de esos de 100.000 pavos. Eso y es, se te lo pasa. único A que tu me señora queda, y se te lo pura. único que me queda ya en la vida. Lo único que me queda ya en la vida es quinoa y tofu y entonces ya lo único que es que me espera es el suicidio. Quinoa, tofu, leche de almendra, un poco de chía para el café. Exactamente, o sea, la vida qué sentido tiene. O me da por el otro lado, me dejo coleta y me compro una Harley y me divorcio, ¿no? Que es lo que suele ocurrir cuando tienes esta crisis. Pero no, en serio, yo creo que hay una parte que es muy interesante, que es que las historias de antihéroes y las historias con más nuance, con más sutilezas,
han ido mejorando, digamos, de alguna manera la narrativa cinematográfica y la narrativa de series. A mí me parecen, y volviendo a conectar con lo que estábamos hablando, me parece mucho más sutil y mucho más interesante estos personajes que no son ni blancos ni negros, que tienen aspectos grises, por decir de alguna manera, que no están planteados con esa dicotomía clásica de buenos y malos. ¿A vosotros qué os parece? ¿Os molaban más las pelis de vaqueros en las que se sabía bien claro quiénes eran los malos porque eran los que llevaban los sombreros negros? Yo fíjate, a mí, haciendo un poco de memoria, y además yo creo que también comentamos algo en el episodio de los superhéroes. Yo, por ejemplo, siempre he sido... Lo del antihéroe, ¿no? Dijimos claro, también, yo siempre he sido el como ciclo de vida del superhéroe, ¿no? Exacto. O sea, yo creo que el viaje del héroe, ¿no? En plan, el héroe, el heraldo, el mentor, el no sé cuánto, que Karate Kid es eso. Tiene todos los ingredientes. Tiene el bufón, que es la sombra, que es el malo malísimo. O sea, tiene absolutamente todo. ¿Qué ocurre? Que yo, por ejemplo, recordando superhéroes o personajes que a mí me flipaban, yo he sido más de Batman, y he sido más de Lobezno, y he sido más de Punisher, ¿no? Del castigado. O sea, he sido más de alguna forma de los he sido más de Watchmen. De los malotes. De Watchmen, claro. He sido, no de los malotes, pero sí de personajes... con matices. Claro, que tienen como esos matices. O sea, por ejemplo, a mí nunca me ha gustado Superman. ¿Por qué? Porque... En general DC era todo blanco, negro, exacto, grandes brochazos y sin... Bueno, pero también, David, porque a ti te gusta mucho, y esto lo hemos comentado muchas veces, temas series, pelis y tal, la profundidad del personaje, ¿no? Es decir, claro, la psicología de cómo el pollo, ¿no? O qué le sucede al pollo detrás de, ¿no? Exacto. ¿Cómo es el detrás de cámaras de su vida como personaje, como superhéroe, como el caso que sea, ¿no? Que sea de alguna forma más creíble. Incluso cuando hablamos de ciencia ficción, también tiene que tener ese punto de creíble y tiene que tener un nivel de profundidad y un nivel de evolución. Si son personajes planos, porque todo lo hacen perfecto y siempre ganan, y es decir, de alguna forma pierde su gracia. Yo, por ejemplo, fíjate, en el caso de Cobra Kai, no voy a hacer ningún spoiler, vamos, pero en el caso de Cobra Kai, a mí lo que me pasa es que digamos, el personaje que teóricamente era el bueno, ahora a mí me parece que ha adquirido matices, ¿vale? Y dices, no es tan bueno, y no sé qué, y es un poco pringaete, y no sé cuánto y tal. Y luego el personaje malo, malísimo, a mí lo que me ha pasado con ese personaje es que ahora me da pena. Me da pena porque no creo que sea tan malo, pero es un desgraciado de la vida, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Hay otras series... por ejemplo, no sé si habéis visto Billions, pero Billions me parece una serie como para enmarcarla, o sea, para hay que marcar. Y cada temporada se a mí es que me dieron muchísimo la turra diciéndome que me iba a molar, que me iba a encantar, que me iba a encantar, que me iba a encantar. Y he visto algunos episodios sueltos con mi mujer y lo que me ha visto me ha molado muchísimo y es la serie posmoderna por excelencia. Totalmente. De hecho, cuando la ves en plan, bueno, pues de principio a fin, digamos. O sea, los personajes tienen una cantidad de matices. Los dos personajes principales, pero luego todo lo que hay a su alrededor. Y tiene evolución, tiene profundidad, tiene la de Dios. Y llega un punto en el que, además, está muy bien hecha la serie, por lo tanto, tú te empiezas a identificar con ciertos personajes, qué decisión tomarías, qué decisión no tomarías, te cabreas porque tomas una decisión y no la otra, y dices, ostras. O sea, me parece fascinante esa serie. Y ya os digo, ni hay malo malísimo, ni hay bueno buenísimo, ni hay decisiones claras, ni decisiones correctas, sino todo es una trama espectacular. Y me parece justamente eso, lo que dices tú, Javi, que yo creo que es una serie postmoderna. Y claro, yo pensando ya en el cine o en los cómics o en novelas, o sea, a mí me gustan esos matices. Digamos que siempre he visto que los personajes cuando son demasiado planos, porque no tienen evolución, porque todo lo hacen perfecto, a mí por lo menos pierden gracia. A mí, en mi caso, pierden interés. ¿Qué opina nuestro grupo? Ay, o sea, yo es que tengo un problema y es que pese a que Javi... Uy, ¿pero qué te pasa a ti? Bueno, pues ahí habéis conocido también mi efecto de sonido favorito. Se llama Zara y es un cocker de 9 meses al que le encanta dar por saco. De hecho, estoy echando de menos a mis hijas que vengan aquí con una pértiga o algo por el estilo. La próxima vez todos, venid todos aquí. Vamos a dar Exactamente.
De hecho, te recuerdo, Javi, que en el último, en nuestro último y primer Light Mental, Correcto. Tuve que tapar, no sé cómo, porque yo no sé editar vídeo, a una de tus Oye, hijas. te quedó como Dios el Hello Kitty. Hombre, ojo, yo creo que el detalle de hacerlo Hello Kitty es un detalle Básico. guay para una niña, Les ¿no? encantó. Genial, me alegro. Porque podía haber puesto tipo, ¿os acordáis del tomate, del programa de televisión de Jorge Javier, que ponía tomates a los niños? Eso es demasiado postmoderno, tío. Oye, yo aquí Nuestra posmodernidad tiene un límite. Yo aquí tirando referencias. No, a ver, yo lo que estaba diciendo es que pese a que, Javi, tú me enalteces como icono de la cultura pop, yo en verdad soy bastante mal cinéfilo y adorador de series. Yo soy muy malo. De hecho, vamos, mi peli favorita, es muy habitual decirlo y es que lo creo, es El Núcleo. ¿Sabes? O sea, es una peli, pues eso, que ciencia. Joder, creo que me ibas a decir en Marcelino IMDb los tres. o algo. Es decir, que ni MDB no sé cuánto tiene El Núcleo, Ni pero debe Rotten tener, Tomatoes ni nada, ¿no? tiene que O sea, tener no. menos 327,2, ¿sabes? De puta. Vicky, el núcleo es esa peli donde hay un pavo que hackea internet con un papel de platino. Es maravilloso. Es ese, que dice que llega un militar y le dice a un tío, bueno, ¿y esto cuánto costaría montarlo? Y dice, en 6 meses, 27 billones. Y le dice a otro, paga con tarjeta que te da puntos, ¿no? Pues esa peli. esa peli. Ese nivel de profundidad de análisis. Efectivamente. No, a ver, entonces, claro, yo reconozco que a mí no me gustan. No es que no me gusten, es que me tuestan un poco el cerebro las pelis, las series o los personajes con demasiados matices. Por ejemplo, yo tengo un problema muy grande y es que las series o las pelis con muchos personajes, ejemplo, Juego de Tronos, es que no tengo retentiva. Esto es un problema personal, no me acuerdo, o sea, es que solo sé quién es Jon Snow porque es como el icónico, el visto en Twitter, 28.000 memes y ya está. Pero los demás es que no me acuerdo de Más ninguno. de 30 nombres te suenan como las plantillas de la NBA, ¿no? Pero es que ya no es más de 30, Javi. Es que voy por el tercer capítulo y ya no sé quién es quién, tío. Es como jugar al quién es quién, pero en serie. Entonces, ¿qué pasa? Le pasa a mucha gente, tienen mucho matiz. Lo que pasa es que hubo una generación que estuvo muy entrenada con Tolkien. Entonces, ya sé, con Tolkien ya estabas entrenado para todas esas. Hay rumores de que hay gente que hasta se leyó el Silmarillion y todo. Pero bueno, yo me lo leí. Claro, pero esto es como eras tú, ¿verdad? Esto es como la novela esa del Jardín Secreto de Gabriel García Márquez o algo así, o el Jardín no sé qué, ¿no? Claro, yo hubo una vez que dije, voy a ir a tope y voy a intentar leer a Gabriel García Márquez, ¿vale? Lo voy a intentar. Claro, a la 5ª página que estaba describiendo el puto jardín, ¿sabes? Dije, pero qué cojones, si ya no me acuerdo de qué iba el puto libro. ¿Sabes? Entonces, claro, bueno, a lo mejor era Gabriel García Márquez. No, espera, que me he busca de equivocado. tiempo perdido ni hablamos, A ¿no? lo De mejor no Proust, era Gabriel García de Proust Márquez, ni hablamos que era Camilo ya. José Cela, que a lo mejor me estoy colando, ¿vale? De autor, puede ser. Porque era alguno de un jardín, ¿vale? Pero ese es mi nivel de retentiva. Entonces, ¿qué pasa? Que yo reconozco que series de hostias, como Cobra Kai, pues hombre, si no hay hostias... Claro, yo me vi, para prepararme esto, las 5 pelis y los 2 primeros capítulos. Claro, vi que no había hostias en los 2 primeros capítulos y dije, hostia, menuda mierda. Y me aburrí y ya no me documenté más. Me encanta, tío. Ay, así me gusta, una respuesta de sinceridad. Como tiene que ser, como tiene que ser. Bueno, yo que sé, no sé, al menos sacarías... A ver, hay una cosa buena y es verdad, y estoy de acuerdo con lo que decís del capítulo 1, ¿no? Que claro, es verdad como que te presenta... Si Kung Fu la 1, la peli, es el modernismo, ¿no? Ay, que me veo, tío. O sea, Kung Fu la 1 es el modernismo, Cobra Kai, el capítulo 1 es el... Es que hay una dinastía, es Kung Fu la 1, Kung Fu la 2... Te puedes poner un random, mira, empieza a decir Kung Fu, lo siguiente, no, porque Aikido la 2, luego Taekwondo la 3. Judo la 4 y Tai Chi la 5, no, me refiero. Si la peli del chino, como se llama, ya no me acuerdo cómo se llama la peli esta, bueno. Golpe a la pequeña China, venga. La peli 1, vale. Sí. Es el modernismo. Que oye, pues claro, esto es como lo contrario, es el postmodernismo. ¿Por qué? Por lo que decís, ¿no? Uno se ha vuelto malo,
el otro parece que es bueno pero es un hijo de puta que no quiere a su hija y que tiene a los esclavos ahí vendiendo coches, el otro tiene una capacidad, quiere superarse y aunque era el malo ahora tiene una capacidad de superación y quiere superarse a sí mismo y montar desde cero y no sé qué, pero sigue siendo un hijo puta. Entonces, bueno, pues que sí, tiene buena pinta, pero no lo voy a ver, que me aburre. Ay, A ver, Dios, pero qué grande. yo me dirijo desde aquí a toda la generación de gente que, digamos, nos hemos encontrado un Johnny con matices, nos hemos encontrado un Johnny buena gente, nos hemos encontrado un Johnny que no cree en esos pilares que tenía Cobra Kai de golpea fuerte, golpea el primero, golpea sin piedad. Que además le gusta el heavy metal, no como al otro subnormal que tiene pinta de que le gusta el merengue y la bachata. O sea, yo es que estoy completamente enamorado de Johnny, siendo un puto descerebrado, porque es un puto descerebrado. O sea, es un mongólido, además un pijo venido a menos, que le han parado el reloj en los 80. O sea, tiene todo para que lo odie, pero en realidad me parece un personaje mucho más interesante que el papa frita del Larusso. Y yo tengo un problema gordísimo con esto. Porque, insisto, vengo de, como cualquier chaval buleado de aquella época, de que Karate Kid era una epifanía. Entonces a mí me parece, en ese sentido, que la posmodernidad ha venido para ayudarnos a darnos cuenta de que todo es gris. De que ni los buenos son tan buenos, ni los malos son tan malos, y en el momento que tú escribes un personaje con matices, normalmente te encuentras con esta especie de escenario. Billions, lo que dice David, es que es un ejemplo perfecto de ese sitio donde están los buenos, donde están los malos. A mí es que me gustan los personajes complicados y me gustan las obras que me hacen pensar y joder, estoy muy preocupado porque claro, a mí es que me gusta Bergman y me gusta Fresas Silvestres y me gusta Kubrick y me gustan las cosas duras y a mí me gusta ir al cine a que me puten intelectualmente. También respeto... Ya sé yo que te gustan las cosas duras, pirata. No, claro, ahí hasta el fondo. A todo lo que dé el cuero. Pero yo también tengo amigos y tengo cuñados que realmente lo que le gusta de una película es ver a Steven Seagal dando de hostias hasta el de la grúa de sonido y que la profundidad del papel pues en un dedal está cubierta completamente. Y vuelvo a lo mismo, no es un tema que diga que una cosa es buena y otra cosa es mala y que te puedas mirar por encima de tus gafas de concha con superioridad a las películas de acción o a los cómics de Novaro, sino que hay cosas para un momento y cosas para otro y ya está. Y te puede apetecer comer foie, te puede apetecer comerte chetos. No creo que sea un tema incompatible. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Javi, pero ahí yo matizaría algo, que es... o sea, digamos que a mí, por ejemplo, hay momentos en el que me apetece ver una película de tiros o de puñetazos y patadas voladoras y ya está, y encefalograma plano y punto, desconexión. Una de chinos. Una de chinos, efectivamente. Y otra vez me apetece películas que es lo más normal, ¿no? Películas con mayor nivel de profundidad. ¿Cuál es el problema? Que una requiere un esfuerzo mental y otra no. Entonces, volvemos otra vez digamos, al ciclo vicioso en el que te puedes meter, en el sentido de si dejas de hacer un esfuerzo intelectual y consumes exclusivamente películas. Oye, cuando digo películas me refiero a cualquier... puede ser películas, puede ser cómics, pueden ser novelas, pueden ser programas de tele, pueden ser documentales, pueden ser lo que sea, incluso música. Si te acostumbras a, digamos, un tipo de formato que sea poco estimulante, yo creo que te empiezas a meter en un ciclo vicioso de cada vez meterte más en lo menos estimulante y dejar lo otro. Es decir, cada vez te va a costar más meterte en cosas con un matiz o un componente mayor, en el sentido de que es como cuando, yo que sé, sales a correr una maratón, pues un día no te levantas y dices, voy a correr una maratón, no, pues un día tampoco te levantas y dices, voy a pegarme las 10 pelis de Kurosawa, pues no, porque te pegas un tiro. Entonces, es como la cerveza, es un gusto adquirido. Es un gusto adquirido, sí. Entonces, y yo creo que hay un punto que también puede estar muy vinculado a la posmodernidad, que tiene que ver con lo pruebo, no me gusta, tomar por saco, ¿no? En el sentido de los gustos adquiridos no se adquieren.
Y lo que se potencia son otro tipo de cosas que te pueden meter en una especie como de, pues eso, ciclo vicioso. Como que no se premia ni se estimula de alguna manera la inversión a la hora de profundizar en algún tema. Y además estoy completamente de acuerdo con tu punto de vista. O sea, por ejemplo, para tragarte a Bergman ya tienes que ir bien preparado, ¿eh? Tienes que ponerte los crampones, llevar el casco de hielo y el piolet, porque son ver el manantial de la doncella, ver fresas salvajes o ver cualquier cosa por el séptimo sello, o sea, el séptimo sello, vosotros no sabéis, a mí me costó. Vosotros no voy a hacer la gracia porque no lo conocéis, ¿vale? Pero uno de los mejores jugadores de League of Legends de la última década se llama Bjersen. No estoy haciendo la coña de Bergman con Bjersen porque no le ibais a pillar, ¿vale? O sea, yo lo hago porque sé que os dejo mal delante de la audiencia como gente que no tiene ni idea, ¿vale? Pero ni puta. Pero que sepáis que ese también tiene mal, un chiste con el menos nombre. mal que tenemos a alguien conectado a lo que está sucediendo en el mundo, mientras Hombre, que nosotros sepáis, estamos en nuestra torre de que marfil Twitch y los videojuegos leyéndonos nuestras gárgaras. Hombre, es que vosotros hablar de tanto libro, o sea, yo te lo digo, ¿cuánto vende la industria del libro en el mundo? ¿Cuánto vende la de videojuegos? Seguro que la de videojuegos quintuplica la de los libros. Perdona, la de los videojuegos casi triplica a la del cine, lo cual quiere decir que entonces, multiplica por 500 la industria del libro, porque además de esto deberíamos hablar otro día. Bueno, aunque aquí yo creo que, claro, la industria del libro sería demasiado estrecho de miras. Habría que decir la industria del conocimiento, ¿no? Porque claro, tú puedes estudiar sin ser libros, puede ser también algo académico, presencial, ¿no? O sea, quizás solo hablar de libros, ¿no? Es muy... Bueno, os voy a lanzar una cosa muy irónica, que es la industria del libro, y no la presente, sino la pasada, es la que está salvando al cine y en muchos casos a los videojuegos. Es decir, es la nutridora de historias, lo cual es bastante irónico, ¿no? Que realmente salen en formato novela, pero luego... Yo es que cualquier cosa que empiece por Nutri ya me cae mal, tío. Sí. Si tú ves, por ejemplo, las películas de Marvel en los 70, Stan Lee dejó Marvel para intentar comercializar todo lo que se había escrito en Hollywood. Y no se comió una paraguaya, pero ni media paraguaya. Las películas de Marvel en los 70 y en los 80 se hicieron con $20 y les devolvieron cambio. No sé si alguno de vosotros lo habéis visto. Bueno, o sea, no sé si os acordáis, la primera de Marvel moderna, ¿vale? De los 90 y largos o el 2000, que era la de Hulk, que fue coproducida con Universal, que era tal bazofia que, claro, la gente flipó. De hecho, y de hecho es más, no la pueden meter ahora en los packs de Marvel, porque si no, le están pagando una pasta de royalties a Universal de cojones. Cuando realmente la que vende es Iron Man 7 y Los Vengadores 23, en vez de Hulk la 0. Que en el fondo, y conectando con algo que ha dicho David antes, Marvel eran los primeros cómics por modernos, donde los héroes tenían problemas, donde estaban puteados, donde todo, digamos, era más complicado. Luego ya llegamos a la enésima vuelta de tuerca, llegamos a Watchmen y ya el tema ya es... Watchmen yo lo considero a la altura de Guerra y Paz, o sea, y si viene algún crítico que tiene problemas me puede comer toda la genitalia.com. Pero el asunto es a mí es que me gustan los matices. Y entonces, volvemos a lo que hablábamos antes, el posmodernismo bien entendido, desde el punto de vista de evitar los blancos y los negros, a mí me parece que es un tema interesante. Y en el momento en que los héroes y los antihéroes tienen más matices, para mí se me hace más interesante. Yo puedo en un momento dado estar hecho polvo y estar medio tumbado y lo único que me apetece ver es Armageddon 4, pero eso no es ningún problema. El tema es si normalmente consumo productos que me expanden la mente porque me ponen una cierta situación en la que me hacen expandir la mente. Lo que hablaba antes David de los gustos adquiridos. Yo es que personalmente creo que lo que tenemos que ir es hacia cosas más sofisticadas, más sutiles y donde los blancos y los negros estén cada vez más mezclados. Y efectivamente Billions es un ejemplo maravilloso donde os reto a que señaléis quién es el bueno, quién es el malo, quién está haciendo las cosas bien, quién tiene ética y quién no la tiene. Que a mí es un tema que me parece potentísimo. De hecho hay otra peli que a mí me gusta mucho y no es tan profunda como Billions, pero si eres de los míos que tampoco quieres pensar tanto, y en formato peli, La Gran Apuesta, peli muy recomendable sobre la crisis del 2008, también reales. Con ese binomio de quién son los malos y quién son los más malos, de toda la crisis de la subprime, ¿no? De Estados Unidos. Pero La Gran Apuesta será de la basada en el libro de Richard Lewis que se llama
Madre de Dios, ahora se me ha ido Pues de me The Big pilla, Short. Javi. The The Big Big Short. Short, The Big Short, efectivamente, The Big Short. Eso es. The Big Short. Eso es. Claro, Eso pero es, volvemos a lo y- mismo, es que el libro es buenísimo. Claro. Y de hecho, el tipo que se hizo multimillonario en The Big Short El estuvo Murray. también metido, exactamente, estuvo también metido en las posiciones cortas sobre el emporio este de cadenas de videojuegos que originó GameStop. ahora, GameStop. exactamente, o sea, es un tema que está todo conectado. A mí me parece fascinante. Pues esta peli, vamos, yo si no sois de libros como yo, Es que el libro la es gran buenísimo. apuesta. El libro es además, buenísimo. Si han además hecho es una buena una peli peli, buenísima porque incluso el tío es medio Asperger o Asperger del todo. Para ver datos se pone heavy metal a todo trapo mientras ve Excels y Excel y Excels. O sea, es una es lo es normal. un perfil. Hay varios perfiles, ¿no? Dentro de la peli. Es una peli bastante coral, pero el de un poco el protagonista, ¿no? Que, bueno, pues está bastante guay, que además lo hace Christian Bale. Está bastante guay. Claro, pero para pensar y para hacer estrategias, ¿a quién te vas a poner? ¿A Farruko? Bueno, oye, pues te puedes poner. Ahora hay cosas que se están poniendo muy de moda, Javi. A lo mejor te estás quedando un poco atrás. ¿Sabes? Zetangana ahora está haciendo una música fusión de lo más interesante. Y todo el día, por cierto, llorando a Rosalía porque Rosalía le dejó. Esto hay un capítulo que trataremos de ello. Cómo, llegado el momento de éxito de los dos, Rosalía le dijo: ahí te quedas, que yo tengo más éxito que tú. Ojo, ¿eh? Impresionante. No sé si te he dejado Y entonces claro. Zetangana, el último disco, se lo ha dedicado entero y son todas canciones llorando de por qué me has dejado, por qué te fuiste y me marchaste, porque no sé qué, que es la hostia. Todo el puto disco así. Impresionante. Bueno, aquí yo tengo que decir que, como tú bien sabes, yo me quedé clavado en los 80 y los 90 en el heavy metal más cañero y no he evolucionado en absoluto. Y me importa lo que viene a ser entre Power una... Epic Fantasy Metal, ¿no? Exactamente, entre una y dos mierdas. Bueno, Ahora mismo- hay grupos new metaleros muy majetes, ¿eh? Hay que Sí, actualizarse hay que gente está... muy potente. Hay gente muy potente. Bueno, chicos, vamos a ver. Entonces, por intentar cerrar un poco e intentar, digamos, de alguna manera dar conclusión a esto. ¿Es de posmodernos apoyar al malo de Cobra Kai? ¿Tú qué opinas, Miki? Yo creo que no es de posmodernos. Yo creo que, bueno, pues sí. Es que ahora me haces dudar. Como no hay grises, el posmodernismo hay matices, pues digo que quizá. Hostia, Hostia, esta es la mejor... qué respuesta más posmoderna. Me ha encantado. Para que veáis que yo me preparo los temas. David, ¿tú qué piensas? Yo ante la respuesta de Miki solo puedo arrodillarme. Sí. A ver, Worthy. por ser innovador y no repetirlo de quizá. No, yo diría que sí. O sea, yo diría que sí, que ese posmoderno es apoyar al malo de Cobra Kai, por lo que hemos hablado, por el tema de los matices y un poco abrazar esos matices. Y me parece, también con lo que hemos comentado, me parece la parte menos negativa y de apertura del posmodernismo. Molaría mucho que hubieras dicho, no quiero pisar a Miki. Él dijo quizá, yo digo depende. Sí, venga, ya Sería muy gallego. Coño, los gallegos son posmodernos, tío. ¡Los gallegos son posmodernos! Efectivamente, los primeros posmodernos fueron los gallegos. Vale, en mi caso, francamente he sacrificado con mucha satisfacción un ídolo de la infancia, porque el mundo es gris y tenemos que ir con ello, y con la posmodernidad hay que ir como con casi todas las cosas, hay que aprovechar lo bueno e intentar deshacerte de las cosas más livianas y más tontorronas, pero desde luego estoy completamente de acuerdo. Lo primero y fundamental que debe hacer Heavy Mental es defender la idea de que los gallegos fueron los primeros posmodernos. Así que desde aquí, un abrazo hacia la galleguidad toda y hacia los 14 fans que debemos tener allí en aquella tierra infiel. Entre ellos mi suegra Marta. Marta, te quiero. Marta, a sus pies. Es usted un ejemplo de galleguidad. Eres la catalana más gallega que conozco, Marta. Por cierto, Heavy Mental es posmoderno, ¿verdad? Somos un podcast posmoderno, ¿no? Yo creo que somos no me un jodas, podcast tío. posmoderno, Nosotros criticamos, no nos definimos, ¿sabes? O sea, No, a ver, esto de derechas, el podcast critica. Mira, por eso son como los hipsters. Son como los hipsters. No te puedes denominar a ti mismo como tal. Exactamente. Esto de no dejar ningún colectivo sin ofender, yo lo veo muy posmoderno, ¿no? Heavy Mental son los padres y ya está. Exactamente. Chicos, acordad, Heavy Mental son los padres y los gallegos fueron los primeros posmodernos. Y nos podéis escribir a somosheavymental@gmail.com.
Y nos podéis seguir por YouTube, nos podéis seguir en el podcast, podéis ver Light Mental en YouTube haciendo el gilipollas y estaremos en Clubhouse repartiendo más sobredosis de cromosomas por tierra, mar y aire como siempre. Gracias por estar ahí, un placer como siempre. A vuestros pies, David y Miki, que sois unos semidioses del Olimpo. Yo también a los tuyos, si no te huelen. Esto ha sido Heavy Mental. Salud y ciencia, compañeros. Chao. Chao.